Buenos días, hermanos todos, en esta celebración, en este tiempo del calendario litúrgico llamado tiempo ordinario, en el cual estamos caminando con Jesús en la construcción de su iglesia. Y bien, hoy tenemos un mensaje para celebrar por demás interesante, muy alentador y que nos revela el corazón de nuestro Padre por amarnos tanto a nosotros sus hijos. Y bien, el mensaje de este día lleva por título Ricos delante de Dios. Y el tema de la semana es el amor restaurador. Y este mensaje se sustenta en la escritura del Evangelio de Lucas, capítulo 12, de los versículos del 13 al 21. Y en esta lectura vemos que Jesús nos presenta una parábola destinada a restaurar los corazones temerosos y codiciosos de regreso a su amoroso Dios. Amén. Pues bien, el texto de hoy comienza con la siguiente frase que dice así: uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y bien, y es que al comienzo de este capítulo vemos una multitud reunida para escuchar a Jesús. Y esa multitud es tan grande que se pisoteaban unos con otros. Y en esta escena caótica, alguien está tratando de hablar con Jesús. Y bien, pues tal vez puedas sentir que eres ese alguien en la multitud que tiene una petición especial para Jesús. Y tal vez te sientas pisoteado por las multitudes que te aplastan por todos lados. Y bien, pues es que también nuestras vidas a menudo nos colocan en multitudes que hacen que nuestros días y nuestras noches sean caóticos e incluso amenazantes. ¿No te parece, hermano? Y al estar rodeados por miles, también podemos sentirnos insignificantes, olvidados y pasados por alto. Pero en estas multitudes caóticas en las que vivimos, también nosotros podemos llamar a Jesús con nuestra petición. Y tal vez podamos pensar que Jesús no nos ve y que no está al tanto de nuestra situación. O tal vez estés en esa multitud hoy, hermano. Y si es así, esta historia te invita a escuchar a Jesús hablándote personalmente. Él te ve y es más consciente de tu situación que tú mismo. Hermanos, seamos realistas. Cuando estamos siendo pisoteados y aplastados por multitudes, rodeados por el caos y empujados, probablemente no estemos viendo nuestra situación tan claramente como pensamos. Y es que el miedo nubla nuestros pensamientos, acentuando en exceso algunas cosas que debemos ignorar, mientras ignoramos otras que sí son importantes. Pero Jesús no se distrae ni se deja de desconcertar por las multitudes, no. Permanece enfocado en su propósito y en su plan para ti, hermano, y para mí también. Y no cambia lo que dice. Es estable, consistente y ve claramente a través de la multitud, ¿no te parece? Y a medida que avancemos en esta historia, te animo, hermano, a que te imagines la multitud caótica que rodea a Jesús. Y al mismo tiempo, imagina a Jesús mirándote en esa multitud. Fíjate que no está preocupado, no le teme a la multitud y no hay pánico ni preocupación en su voz. Así es como se dirige a nosotros, incluso hoy en nuestras vidas caóticas y llenas de gente. Parece que Él sabe algo que nosotros no sabemos. ¿Y sabes qué, hermano? Él está lleno de paz y nuestras preocupaciones no lo provocan ni lo desalientan. Y no es solo otro ciudadano frenético alterado entre la multitud, no. Él es a quien también podemos escuchar. Él ve mucho más allá de nosotros. Y sus palabras para ti y para mí hoy te invitan a compartir su paz y seguridad en tu tiempo de caos. Hermano, ¿alguna vez has estado en un salón de clases
O tal vez en una conferencia donde alguien ha estado hablando sobre un tema por un rato y luego alguien levanta la mano y hace un comentario o hace una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está diciendo. Es uno de esos momentos sorprendentes en los que quiere decir, ¿dónde has estado? No has oído nada de lo que se ha dicho, ¿verdad? Y bien, eso es más o menos lo que hace ese uno entre la multitud cuando dice, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y si regresas al comienzo de este capítulo, verás que Jesús ha estado hablando a la multitud sobre algunos temas bastante fuertes. Por ejemplo, cómo responder ante la muerte. No temer a los que quieren matarte, sino temer a Dios que se preocupa por ti. Habla de las consecuencias de negar al Señor y de la blasfemia. Habla sobre qué hacer cuando se le pide que se defienda a los gobernantes y a las autoridades. Son temas bastante pesados y contundentes. Y a pesar de todo, Él tiene un punto consistente y rotundo. No temas y no te preocupes. Dios no te ha olvidado, hermano, y se preocupa por ti. Y luego, de la nada, encuentras a esta persona en la multitud que dice, oye Jesús, ¿puedes hacer que mi hermano me dé lo que es mío? Y puedes imaginarte la cara de aquellos que realmente habían estado escuchando a Jesús. Bueno, un buen orador en este punto probablemente ignoraría el comentario y se mantendría en el tema. Pero Jesús hace mucho más. Involucra a esa persona y aún permanece en el tema. Vamos a ver cómo lo hace. Lucas 12:14 dice así. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez y árbitro entre ustedes? Vamos a ver, primero, que se dirige a este personaje como amigo. Hermano, ¿alguna vez alguien te ha hablado como amigo y sabes que eso significa que está a punto de decirte algo que puede sonar desagradable? ¿Eh? Esto es lo que está pasando aquí. Jesús simplemente está tratando de suavizar el golpe. Quiere que el hombre sepa que lo que está a punto de decirle es porque es su amigo. Es decir, puedes confiar en lo que se dice que es por tu bien. Jesús no está en contra de la persona, a pesar de que ha interrumpido el momento para su propio beneficio personal, ¿no? Es importante que recordemos esto cuando nos habla Jesús. Él viene a nosotros como nuestro amigo, el mejor amigo que podamos imaginar. Él nunca tiene la intención de hacernos daño, incluso cuando nos dice algo que no queremos escuchar, porque sabemos de dónde viene y sabemos que se puede confiar en él. En segundo lugar, Jesús hace una pregunta interesante. ¿Quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Y entonces, hermano, ¿con qué frecuencia Jesús nos hace esa pregunta cuando venimos a Él? La pregunta es, ¿quién? Esta pregunta la repite muchas veces. ¿Se acuerdan del pasaje cuando les dice a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? ¿Se acuerdan? Bueno, cuando venimos a Jesús con nuestras preguntas y nuestras peticiones, es importante saber quién es Él. De lo contrario, es posible que no estemos en condiciones de recibir nada de Él. Así que saber quién es Jesús tendrá un gran efecto en lo que podamos recibir de Él. Y Él puede estar ofreciéndonos mucho más de lo que estamos pidiendo. ¿No te parece? Bien. Este hombre le está pidiendo a Jesús que resuelva lo que parece ser una disputa entre él y su hermano sobre el reparto de su herencia. Y no es inapropiado pedirle a un rabino que arbitrara tales tratos en ese tiempo, no. Pero preguntarle a Jesús en medio de su mensaje no es solo perderse de lo que había estado hablando, sino que es perderse de saber quién es ese rabino en particular. Así que ha confundido al Hijo de Dios con otro abogado común y corriente, ¿no te parece? Pero Jesús no se ofende. Quiere ayudar a este hombre y a nosotros hoy también a recibir de él lo que tiene para darnos. Y nosotros no conocemos la situación entre los hermanos, pero claramente este hombre quiere lo que le pertenece y lo quiere ahora. Este hombre está centrado en sí mismo y ve una oportunidad de involucrar a Jesús para su causa.
Y esto es un error garrafal. ¿Por qué? Porque Jesús no fue enviado por el Padre como una persona que podemos usar para obtener lo que queramos. No, Jesús no será manipulado ni utilizado como un medio para nuestros propios fines. No, Él es el Señor, Él es el Rey, es el autor de la vida. Él no es el medio para la vida que hemos estado tratando de construir por nosotros mismos. No, Él es nuestra vida. Amén. Y ahora Jesús tiene esto para decirle al hombre y a todos nosotros también en la multitud. Veamos lo que dice el versículo 15. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Qué les parece, hermanos? Y es que con estas palabras Jesús está llegando a la raíz del problema. Y probablemente esto no sea lo que el hombre quería escuchar, pero es lo que Jesús había estado tratando de decir todo el tiempo. No más que no lo escuchó, ¿verdad? La vida no se trata de posesiones. Y si pensamos que lo es, entonces seguiremos viviendo con miedo. Jesús no se sale del tema. Él usa la solicitud fuera de tema de este hombre como una oportunidad para hacer más claro su punto. Vean que dice Jesús, que advierte sobre toda clase de codicia. Y es que la codicia no es solo querer más dinero, no, es solo querer más, más y más. Ahora, hermano, ¿puedes ver cómo el miedo alimenta la codicia? Vamos a ver. Porque cuando las posesiones y cualquier cosa de este mundo se vean como la esencia de la vida, entonces tendremos miedo de perderlas, ¿no te parece? Con miedo trataremos de acumular más y más con la esperanza de asegurar nuestra propia existencia. Y nunca habrá suficiente, incluso cuando tengamos mucho. Pero lo contrario es cierto cuando sabemos quién es Jesús. Incluso cuando no tengamos suficiente, tendremos más que suficiente. Nuestras copas se desbordarán. Y no hay temor en Jesús. Nadie puede quitárnoslo. Él es el regalo del Padre que nunca será retirado. Y podemos descansar en Él y dejar de esforzarnos por asegurar nuestras propias vidas que están seguras en Él. Y en caso de que el hombre todavía no lo entienda, pues Jesús ahora elige agregar una parábola a su enseñanza. Veamos cómo empieza la parábola. Lucas 12:16 dice, entonces les contó esta parábola. Fíjese bien lo que dice. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Hermano, nota cómo Jesús comienza la parábola. Es la tierra la que produce, no es el rico. Y eso parece ser una pista sutil de hacia dónde se dirige Jesús. ¿No te parece? El rico es rico por gracia, no por las obras de sus propias manos. ¿Si te parece, hermano? ¿Te das cuenta? Todo lo que tenemos, todo lo que somos, no es por nuestras propias manos, no es por nuestras propias fuerzas. Dios nos lo ha permitido. Así que cuidado con el enfoque. Versículo 17. Así que se puso a pensar, óiganlo bien, se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y es que el hombre rico está en diálogo consigo mismo. No busca nada de nadie fuera de sí mismo, lo que significa que no está en posición de recibir de otro también. ¿Y qué le preocupa? Almacenar sus cosechas. El miedo se está convirtiendo en codicia. La tierra le ha provisto abundantemente, pero tiene miedo de quedarse sin comida. Entonces, en lugar de confiar en lo que la tierra va a producir el próximo año, toma el asunto en sus propias manos. Versículo 18. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. ¿Se darán cuenta? Mis graneros, mi grano, mis bienes. ¿Notamos la orientación del hombre rico? Se trata de él. Él está pensando por sí mismo. Está hablando consigo mismo y haga lo que haga, lo hará él mismo.
Y esta es una persona autosuficiente que no parece tener lugar para los demás en su vida. Y qué tristeza que en lugar de disfrutar lo que tiene, se lance a un exigente proyecto laboral para asegurar su futuro. ¿No te parece? Su plan consiste en derribar las cosas que construyó en el pasado y reemplazarlas por algo más grande. Ahora, hermano, te estás preguntando por qué el hombre rico quería derribar sus graneros existentes en lugar de simplemente agregarles más. Bueno, eso parece un poco extraño, ¿no es así? Pero quizá indica un problema subyacente de codicia. El rico parece incapaz de estar satisfecho con lo que tiene. Y no solo quiere graneros más grandes, sino que tampoco estará satisfecho y los va a destruir también. Y hasta que se destruye por completo. El miedo y la codicia impiden ser racionales en nuestros planes y decisiones. Y además, nota lo que nunca entró en los planes del hombre rico. Fíjate bien, nunca considera otra opción para el exceso de grano y bienes, ni siquiera la idea de compartirlo con los demás, ni pensar en dárselo a los hambrientos y los pobres. No, no pensó en usarlo para hacer una bendición para otros. Solo lo quiere para su propio disfrute. Pero irónicamente, en lugar de descansar y disfrutar de lo que tiene, el rico trabaja hasta la muerte por miedo a que no tenga más en el futuro. ¿Qué te parece? Versículo 19. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Amén. Hermanos, esta es la esperanza del rico. Quiere llegar a ser autosuficiente. Y en cierto sentido se podría decir que quiere algún día poder decirse a sí mismo, bien hecho, ahora entra en tu propio gozo. Y ese gozo se articula como descansa, come, bebe y goza de la vida, que es vivir la vida para uno mismo en el presente sin esperar ninguna vida o juicio futuro. Así que el hombre rico no es presentado como un hombre piadoso, sino más bien sumido en el hedonismo, que no rinde cuentas a nadie. Veamos versículos 20 y 21 que dice así. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Amén. Hermanos, esta parábola es única. Si se dan cuenta, es la única parábola donde Dios aparece como uno de los personajes y habla. Y es el único lugar donde otra voz interrumpe el monólogo interior egoísta del hombre rico. ¿Te das cuenta? Jesús sabía que necesitamos una parábola discordante que rompa nuestra creencia ilusoria de que nuestra vida es solo lo que hacemos. Y nos muestra que el hombre rico ha sido tonto al pensar y vivir como si fuera el único en el mundo. Se ha olvidado de escuchar a Dios. Al igual que el hombre de la disputa familiar, ¿te acuerdas al principio? ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Estamos escuchando a Dios ahora? ¿Qué te parece? Y es que aquí, si nos damos cuenta, el pecado que Jesús está subrayando no es que el hombre tuviera mucho dinero o cómo ganó sus riquezas, no. El pecado es simplemente que el rico atesora sus riquezas en lugar de vivir generosamente con ellas. Así que debajo de este pecado hay un miedo manifestado por la codicia. El rico no puede confiar su futuro a nadie más que a sí mismo. Y de esta manera no puede ser rico para con Dios. Es que se niega a vivir por gracia y opta por vivir en un intento de autosuficiencia. Y de esta manera no puede recibir lo que Dios provee abundantemente y por lo tanto no es rico para con Dios. Hermanos, con esta parábola Jesús manifiesta lo que realmente necesita la persona de la multitud que quiere que Jesús intervenga en su disputa por la herencia. Esta persona, como tú y como yo, necesitaba ver a Jesús como nuestra rica provisión. Él es la gracia de Dios para nosotros y vivimos por su palabra, hermanos, no por las nuestras.
aconsejándonos a nosotros mismos, no. La persona en la multitud no estaba recibiendo lo que Jesús le estaba dando en ese momento, todas sus historias, no. Y esta parábola fue una forma de redirigir su enfoque sobre sí mismo hacia Jesús. ¿No te parece? Hermano, ruego a Dios de que esta parábola también nos ayude hoy a redirigir nuestra atención hacia quién es nuestra vida. En Cristo no tenemos nada que temer, no se nos olvide. Podemos recibir lo que tiene para nosotros y al hacerlo, escapar de la trampa de la codicia y ser generosos con todo lo que el Señor nos da. Y solo aquellos que realmente reciben del Señor, al confiar plenamente en Él para que sea su vida, pues son libres de dar verdaderamente con generosidad, porque no hay temor de que su generosidad agote los depósitos eternos del cuidado y de la provisión de Dios. Amén. Si Dios nos ha bendecido, y en el caso del agricultor, la tierra lo bendijo con una buena cosecha, es porque también Dios le está dando, y nos ha dado mucho Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dar gracias y compartir nuestras riquezas, compartir la gracia que Él nos ha derramado. Y de esta manera somos generosos. ¿Qué te parece, hermano? Demos gracias. Bendito Padre y amoroso Dios, te damos gracias por este mensaje tan profundo, por este mensaje tan edificante. Gracias porque nos enseñas a ser generosos, nos enseñas a ser ricos para Dios, nos enseñas a que la gracia que has derramado sobre todos tus hijos debe derramarse sobre los demás, ser generosos y dar de lo que tú nos das. Padre, gracias por hacernos suficientes con lo poco o mucho que nos das. Padre, gracias por el amor tan grande que derramas sobre todos nosotros. Gracias por esa bendición de estar en tu misma presencia con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ayúdanos a disfrutarla en esta vida y a proclamarla a los demás, y que todo lo que tú nos has dado, Señor, lo repartamos entre todos para que la generosidad tuya esté presente en nuestro corazón y podamos amarte y servirte en cada uno de nuestros semejantes. Padre, te agradecemos todo, te alabamos, te bendecimos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.